Muy bien, muchachos. Bienvenidos de vuelta. Espero que hayan aprovechado su almuerzo. Y sin mayores preámbulos, ¿qué les parece si vamos a presentaciones? Corresponde el paper asignado a Carlos González. Por favor, Carlos, si nos ayudas con el análisis del paper que te correspondió, por favor, adelante. Ok, voy a compartir pantalla. Perfecto. Oh, un momentito, por favor. Salgo lenta la computadora. Parece todavía no se conecta nada, o mejor dicho, parece que todavía no se proyecta nada. Salgo. Tengo que cerrar aplicaciones para que se vean. Ah, ¿Ahora sí? ¿Se ve en pantalla? A ver, vamos a ver. Parece No, que aún no se ve. ¿No? todavía no. Qué curioso. ¿A ti ya te figura, Carlos, como que estuvieras compartiendo ahorita? No, fue que está un poco lenta la computadora. Ah, ok. Ya, ahora Ah, sí. parece que ahora sí. Bien. A ver, Bien. Entonces, fantástico. Ahora sí, bien, Carlos, adelante. 15 ok, minutos. ok. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, es de hecho necesario comentar que em, em, la parte débil va a ser lógicamente la parte de la metodología, que todavía estoy en esto de entenderla, ¿ya? Pero bueno, en todo caso voy a comentarles lo que he avanzado del paper. Se refiere a este paper que habla sobre la participación de mujeres como directoras en los comités de auditoría, ¿no? Y su relación con la calidad de esta auditoría, ¿sí? Eso es en el tema del fondo. Aunque lógicamente el título habla, ¿no? Comités de auditoría, ¿no? Directores mujeres y los tipos, ¿no? De experiencia de mujeres y hombres, ¿sí? En cierta forma lo que vamos a ver es que lo que estudia este paper es la relación entre la participación de mujeres y la calidad de la auditoría financiera y además no solamente la presencia de las mujeres en parte de este comité de auditoría, sino también su nivel de expertise, ¿no? Y ya vamos a ver que lo va a clasificar en tres, más que nivel, es campo de expertise, que lo va a clasificar en tres partes. Ya vamos a ver en su momento. La introducción, ¿sí? Justamente acá habla de que lo que examina este estudio es el impacto de una mujer miembro en el comité de auditoría, ¿no? Sobre todo en la calidad de la auditoría, ¿no? Dada su sola presencia y, y, y además también desde los tipos de experiencia financiera que tiene. Básicamente lo que comenta este paper es que los estudios anteriores no llegan a una conclusión completa al respecto. Si bien hay papers que justamente hablan de que hay digamos, la presencia de las mujeres en los comités de dirección de las empresas es algo apreciado y tiene un impacto positivo, ¿no? Respecto al tema de auditoría,
no hay una respuesta en realidad, no hay suficiente evidencia, así es que eso motiva esta investigación. El estudio encuentra la relación válida, ¿no? Y enfatiza que hay un impacto positivo, ¿no?, de la presencia de mujeres. Y sobre todo que la experiencia financiera que tenga este medio femenino sea en el campo contable, ¿sí? Ya seguro vamos a llegar a discutir un poco más esos resultados cuando lleguemos a la última diapositiva, donde he puesto un poco mi punto de vista, que lo he puesto tal como se lo entregué. Profesor. La revisión de la literatura gira alrededor de la presencia justamente de medios femeninos. Así que, de otra manera, algo muy importante mencionar es que las miembros femeninas muestran una menor tolerancia a un comportamiento oportunista, ¿sí? Entonces, basado en eso, justamente es que la hipótesis que nace de esta simple observación es que su sola presencia debería de mejorar la calidad, ¿sí? Y esto sobre todo por los acontecimientos que hubieron en el caso, por ejemplo, de Enron, donde todos los que participaron en ese proceso de auditoría pues, fueron hombres. Y lógicamente, pues todos sabemos que todo estaba como arreglado, ¿no? O sea, había como un arreglo de tal manera de que finalmente la calidad de los informes que se hacían pues no eran fidedignos, daban mala información. ¿Qué más? Bueno, acá hay una lista de investigaciones anteriores que no precisamente dieron suficiente evidencia para decir que lo que estamos buscando en esta investigación ya está respondido. No había suficiente evidencia, sobre todo porque recurrieron a fuentes indirectas, no directamente digamos, a la información de los practitioners, sino más a fuentes indirectas. ¿Qué más? Bueno, han habido investigaciones que están asocian el tema de la presencia de mujeres en el comité de auditoría y los honorarios de auditoría. O sea, como que es uno de los aspectos en donde, por ejemplo, los honorarios de auditoría, para este estudio, lo toman como que si son más altos, son de mejor calidad. Son los supuestos que asume este estudio, ¿no? Si son más bajos, se supone que entonces, son como de menor calidad, ¿no? Entonces, tratando de indagar sobre ello, recurren a estas investigaciones. ¿Qué más? Aquí hay otro estudio que encuentra un impacto positivo de las directoras en los honorarios de auditoría, ¿no? Que es robusto a una alternativa de calidad de auditoría proxy. O sea, todavía son estudios basados en indicadores proxy. Eso sí me gustaría, profesor, que después usted nos pueda explicar un poco sobre esto, que señala como que es mejor tomar la información de los practitioners y no de los proxies. Es como que hubiera la búsqueda de evidencia en información indirecta, no en información directa, al menos tal y como lo interpreté, ¿no? ¿Qué más? La experiencia financiera es importante, ¿sí? Porque un experto financiero posee un conocimiento más significativo de los estados financieros, ¿no? Entonces esto es algo que también se toma como referencia. Sin embargo, el estudio van a ver que tiene tres elementos, ¿no? O sea, el elemento de experiencia en contabilidad, ¿no? Lo cual significa pues, que ha ejercido cargos de responsabilidad en el campo contable, o experiencia en finanzas, ¿sí? O experiencia en supervisión, ¿no? Entonces, esos tres campos son los que se va a abordar, y por eso es que se toma literatura asociada a ello. ¿Qué más? Los reguladores no están seguros del tipo de experiencia financiera considerada más eficaz para el seguimiento de los informes financieros. Entonces, este estudio trata de responder a eso. Ahora, otro elemento más en la literatura está ya en Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Están, digamos, pidiendo como cuotas, ¿no? Cuotas de participación en los comités directivos y en los comités de auditoría también, de mujeres, ¿no? ¿Qué más?
que las investigaciones empíricas proporcionan resultados mixtos, así que se centró, sobre todo se van a centrar en lo que es la Bolsa de Valores de Inglaterra, en empresas relacionadas al FTSE 350, que vamos a ver a continuación. Problema, objetivos e hipótesis proposiciones. Problema, existen hallazgos contradictorios sobre la asociación entre directoras de comités de auditoría y la calidad de auditoría. De ahí nace la hipótesis. Las directoras de los comités de auditoría están significativamente asociadas con una calidad de la misma. El siguiente problema habla sobre el dominio de contabilidad, ¿no? Y la calidad de auditoría. Y los otros dos problemas tienen que ver justamente con esos otros dos ámbitos de experiencia que ya les comenté, ¿no? Que es el tema de la supervisión, y en este caso, y también de la parte, digamos, de trabajo de no contables, que en este caso son sobre todo financieros, expertos financieros no contables. ¿Sí? Entonces, eso genera las hipótesis, ¿no? Las hipótesis, acá que los directores, la sola presencia de directoras mujeres genera una mayor calidad en la auditoría, y aquí habla sobre la experiencia en contabilidad de mujeres, de las mujeres que participan en comités de auditoría, eleva la calidad, o los conocimientos, los que sean expertos en contabilidad, hombres, ¿no? Impactan positivamente la calidad de la auditoría. Entonces, esto es respecto al tema de conocimiento contable. Esto es con respecto a la expertise en finanzas, y esto es con respecto a la expertise en supervisión. O sea, es lo mismo, solo que respecto a finanzas de supervisión. Significancia expuesta, ¿no? La evidencia entre la presencia de miembros femeninos de comités de auditoría y la calidad de la misma es débil. Anteriores investigaciones fallan en identificar los tipos de profesional, mujer y hombre, expertos financieros que deberían tener para el fin de la auditoría. La metodología: tomaron a todas las empresas no financieras del índice FTSE 350 desde el 2009 hasta el 2017. Ahí se me escapó un número, hasta 2017. Entonces, entre esos años, tomaron a todas las empresas que fueron parte de ese indicador. Por lo tanto, llegaron a tener 770, ¿no? Y 761 para lo que corresponde a lo que comenté ahí, ¿no? Que para el modelo de honorarios de auditoría relacionado con directoras en comité de auditoría fue 770, y lo que se entre paréntesis corresponde a la parte entre paréntesis, ¿no? Que es expertos financieros de comités de auditoría y mujeres. Esa fue la muestra. Y la muestra, bueno, fue por el tema de la disponibilidad de información. Si bien extrajeron todo esto de fuentes públicas, igual había limitación de información, y por eso es que solamente se enseñó a esa muestra. Y en cuanto a los otros dos elementos, ¿no? 1130 y 1119, es respecto al tema de punto de benchmark de ganancia cero. Estuve investigando sobre el tema de el earning benchmark. Es como el esperado comparativo de ingresos. Sin embargo, eso de Zero Earning Benchmark, sí voy a necesitar seguro ahí un poco de ayuda, profesor, para tener un poco más claro esa expresión de Zero Earning Benchmark. ¿Qué más? Es un estudio de correlación, utilizan el modelamiento estructurado de ecuación, ¿no? El CEN. ¿Qué más? Acá definen un poco qué cosa es lo que van a medir. Van a medir justamente la mención de las directoras en lo que es su participación, el tipo de experiencia financiera y los horarios de auditoría, así también como el cumplimiento de superar el punto de referencia de ganancia cero. Esos son los 4 elementos que se miden. La presencia, la proporción de consejeros dentro del comité, el tipo de experiencia financiera, si es de lo que comenté, ¿no? Si es contable, si es experiencia financiera o es experiencia de supervisión. Y además los honorarios de auditoría, ¿no? Bajo el supuesto de que estos honorarios, cuanto más altos son, representan mejor calidad. Y después cumplir o superar el punto de referencia de ganancia cero, de Zero Earning Benchmark. Y esto, sí, aquí se crea información próxima, ¿no? Para medir esto como calidad de auditoría, porque es una manera indirecta, ¿no? De decir que a más importe también, ahí sí, hay esa parte del Zero Earning Benchmark que van a estar un poco más de calidad. Pero es un tema que lo utilizan como proxy, no como directo, ¿no? Estas son las variables. Las variables son
estuve revisando esta parte en lo que es digamos, esta fórmula, pero las diapositivas que vamos a ver a continuación tienen que ver un poco con la data, con las tablas que muestran los resultados y que de hecho dan pie a una revisión más detallada. Pero acá podemos ver, por ejemplo, las fórmulas, ¿no?, que utilizan para el modelo estructurado de ecuación, que es en este caso, outfee se refiere al fijo, ¿no?, de las auditorías, que tienen todo este modelo basado en todas estas variables. Y así también, tienen dos modelos en este caso, y lo mismo también son dos modelos para el caso de, déjenme acordar bien, mid-fees. Por aquí. En este caso es este concepto de el Earning Benchmark, ¿no? Zero Earning Benchmark, que también tiene dos modelos. Exposición de discusión de los resultados. Aquí, bueno, he puesto unas tablas asociadas a justamente esas variables que corresponden a lo que encontraron, ¿no? Como, por ejemplo, la proporción promedio de mujeres directoras en comités de auditoría es del 22%, mayor al 12% encontrado por Sadlata, o sea, un estudio anterior. Y esto, pues, se puede ver aquí en esta variable, ACFEM, ¿no? 0.218. ¿Sí? Entonces, eso básicamente acá es la parte de la estadística descriptiva. La mujer o hombre, aquí, bueno, se utiliza bastante esto de mujeres, hombres, entre paréntesis, para mencionar el dato, entre paréntesis, que corresponde a hombres. Las mujeres hombres expertas en contabilidad en comités de auditoría es de 3.54%, es bajísima, y la de hombres es bastante alta. ¿Sí? Expertas en contabilidad, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver aquí, ¿no? FEMAC 0.035, ¿no? Y en el caso de los hombres, podemos ver acá M, ¿no? M de Male AC, 0.34%. La mujer o hombre, miembro de comités de auditoría con experiencia en finanzas, también tenemos las primeras proporciones, ¿no? Y también con respecto al tema de supervisión, ¿no? 3.54 y 14. Las estadísticas sugieren una mayor presencia de expertos financieros masculinos que expertas financieras femeninas, lo que está en línea con investigaciones anteriores, ¿sí? Lo que cabe acá resaltar también es cómo, particularmente me llamó la atención esto, y que después también la investigación lo menciona, el tema de las expertas en contabilidad que participan en los comités de auditoría es bastante bajo, ¿no? 3.54%. Casi es nada, es muy poco, ¿no? Sin embargo, a partir de esa data incluso sacan una conclusión que justamente vamos a ver más adelante. Y así, tenemos más tablas. Presenta la prueba de diferencia para muestras con y sin mujeres. Las empresas con directoras en los comités de auditoría tienen tarifas de auditoría más altas, ¿no? Y una menor propensión a cumplir o superar el punto de referencia cero de ganancias que aquellas que no lo tengan, y hay otras condiciones más, ¿no? Hay más reuniones de comité de auditoría celebradas en firmas, porque también se toma en cuenta la cantidad de reuniones, lo cual es consistente con tal en la cual se supone que cuantas más reuniones hay, se supone que son de mayor calidad, ¿no? Bueno, en realidad son muchas más tablas, pero he tratado de esta parte de acá sí prefiero mencionarla muy ligeramente. El efecto positivo o negativo es lo que muestran las tablas 3, ¿no? Correlación positiva y significativa, esta parte sí, les digo, o sea, esta es una parte que de hecho tengo que estudiar, el tema de cómo interpretar estas tablas. Hoy día ha sido, gracias al profesor, un poco comprender un poco dónde están, qué variables, qué significa. En este caso solamente muestran un valor, ¿no? Seguro vamos a revisarlo con medida de regresión. Bueno, hacen un análisis de regresión. Y bueno, estos son elementos digamos, de la exposición de, bueno, lo que es los resultados, ¿no? Cumple o supera el punto de referencia de ganancia cero, existe una asociación negativa y significativa entre las mujeres directores de los comités de auditoría, y alcanzar o superar el punto de referencia de ganancia cero, ¿no? Eso evidencia la hipótesis 1, se está validando la hipótesis 1, ¿no? Las mujeres contables, los expertos, las mujeres contables expertas, ¿no? Tienen una asociación significativa y positiva con la calidad de auditoría, o sea que el que existan mujeres contables expertas existan mujeres expertas en contabilidad en los comités de auditoría
elevan la calidad de auditoría, ¿no? Pero recuerden que el porcentaje ha sido súper bajo, ¿no? O sea, ¿qué más? Hay una asociación que no es significativa entre mujeres expertas, no contables, sin cumplir con superar el punto de referencia de estas balanzas, apoya la hipótesis 2A, no respalda la 3A y 4A. ¿Sí? ¿Qué más? Los hombres expertos no contables se asocian de manera significativa con la pretensión a cumplir o superar el punto de referencia de balance 0, ¿no? Eso es bueno, y después tenemos las otras dos que no son compatibles. Análisis de la robustez, hay unas tablas bueno, no las he anexado, pero son muchísimas tablas, la verdad es que está bien cargado en números, que revelan que es un análisis robusto, ¿no? Endogeneidad, ¿no? Si bien hay una asociación positiva entre los expertos contables, como es en teoría, y la calidad, existe un posible riesgo de sesgo de endogeneidad, ¿no? Este riesgo se desestimó. Tokenismo, se hizo pruebas de tokenismo, no hubo ningún impacto al respecto, sesgo de la omitida. Los resultados preliminares siguen siendo consistentes y por lo tanto concluyen que los hallazgos son robustos. Contraste de los resultados con las hipótesis. Acá tenemos la primera hipótesis, que las directoras, la presencia de auditoras mujeres, mejora la calidad. Este estudio sugiere que es así, que es correcto, ¿sí? Es validada esa hipótesis. Luego, la segunda hipótesis, que las expertas en contabilidad, ¿no? Están asociadas positivamente con la calidad, efectivamente, sí, también es validada, y por lo tanto, una política de cuotas femeninas sería útil, ¿sí? Encontramos que las firmas experimentan un aumento de la calidad de auditoría si presentan directores con conocimientos contables, y esto es tanto para hombres como para mujeres, ¿no? O sea, esta parte de acá se nos presenta tanto para hombres como para mujeres. Y después, H2B, es masculino, ¿no? También, ¿no? Incluye expertos contables. O sea, es lo mismo, o sea, hablan de, tiene que haber expertos contables en las auditorías financieras, en las auditorías, ¿no? En los comités de auditoría. ¿Qué más? Las otras hipótesis no se respaldaron, ¿sí? Que fueran expertas financieras, no contables, no elevaba la calidad de la auditoría, tanto en hombres como mujeres, y también en el tema de supervisión, también no resultó relevante, en realidad no se respaldó ninguna de estas. Entonces, los hallazgos sugieren una presencia limitada de expertos en contabilidad en los comités de auditoría. Bueno, ya recordamos el porcentaje, 3.54%, lo estoy diciendo muchas veces porque es algo que me llama la atención, es muy, muy pequeño, e inclusive tiendo a pensar que es hasta tan poco como para llegar a una conclusión al respecto. Como corroboramos, las expertas en contabilidad ejercen una influencia positiva en la calidad de la auditoría y se recomienda que la profesión contable implique políticas que retraigan más mujeres. ¿Qué más? Propuesta de futuras investigaciones. Es posible que los hallazgos de la investigación no se apliquen a otras investigaciones por posibles sesgos endógenos no detectados, a pesar de considerarse con cautela. Escenarios con distintas culturas e instituciones. ¿Qué más? La asociación significante entre mujeres no expertas en contabilidad y la calidad de la auditoría pueden depender de otras características, por lo tanto se sugiere una investigación a mayor detalle, ¿no? A mayor detalle sobre características específicas de estas expertas no contables en auditoría. ¿Qué más? Aquí de repente tenía que haber ejercido un proceso de pensamiento mucho más basado en papers, y la conclusión que te pongo acá en realidad es algo que es una opinión, ¿no? Estuve buscando papers al respecto y encontré papers más bien que respaldan lo contrario a lo que estoy afirmando acá. Acá es una percepción mía, que el estudio centrado en la mejora resulta basado en el sexo de los participantes, a mi parecer resulta débil. Es como que, entonces, sí, porque las mujeres son las que son menos propensas a llegar digamos, a acuerdos, digamos, que pueden tergiversar los resultados de una investigación, como el caso de una auditoría. Entonces, pues, yo creo que los jueces tendrían que ser mujeres, los políticos mujeres. Me parece que no es precisamente el lado del sexo el que va a ir por un camino o por otro, sino que deberían ser otros tipos de aspectos los que tendrían que formar parte de una investigación que realmente nos ayude a tener luces sobre qué cosa genera una auditoría de calidad independientemente del sexo, ¿sí? Sobre todo porque en las conclusiones que saca la investigación es que efectivamente
la auditoría supera con la presencia de mujeres, siempre que esas mujeres tengan formación en contabilidad. Entonces, como que más me dice que la contabilidad es algo necesario, más que precisamente por el porcentaje tan bajo que hay, más que precisamente por el hecho del sexo, ¿sí? Es lo que es la crítica inicial que me daría pie a buscar papers que me den de repente alguna base sobre lo que estoy afirmando, porque he buscado, de repente todavía me falta expertise en buscar efectivamente papers que sustenten lo que estoy diciendo, ¿sí? Así que lo que propongo es, en cierta forma, es que lo que podría profundizarse es en la formación basada en la ética y moral, así como en los signos de personalidad que están asociados a una selección de puestos de trabajo con posibilidades de obtener resultados manipulados, ¿sí? Lo otro es la capacidad de formación profesional de auditor. ¿Sí? Tendríamos que estudiar eso más, con mucho más detalle, ¿no? Me parece que ha sido todo un esfuerzo enorme para un estudio que, a mi parecer, no se está centrando de repente en lo más importante, sino en algo que podría ser tal vez anecdótico. Si bien existe un sesgo al momento de contratar a un sexo específico basado en lograr una mayor cercanía del equipo de trabajo, porque eso también comenta, ¿no? O sea, los comités de auditoría, cuando son del mismo sexo, tienen una mayor facilidad de comunicación. ¿Sí? Entonces, por eso es que se prefiere que todos sean del mismo sexo. Y bueno, y que esta mayormente es masculina. Sería importante investigar en qué condiciones de trabajo de equipo podrían ser acordes a favorecer una mayor cercanía del equipo independientemente de pertenecer al mismo sexo, ¿sí? Como parte de las recomendaciones. Bien, eso fue todo. Creo que no fui más de los 15 minutos. Muy bien, muy interesante. Gracias, Carlos. Por favor, participaciones de la audiencia. Adelante. Romy, adelante. Ok, yo tuve el honor que Carlos quiera hablar conmigo acerca de justamente este paper y me contó sus puntos de vista y con sinceridad yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que no por ser hombres o por ser mujeres es un punto distintivo, sino yo me iría igual que él con respecto a la ética, a la moral, a más atrás, ¿no? Tanto las capacidades, a los skills que pueda tener cada persona, como a su base moral y ética, como para hacer las cosas bien, independientemente de que sean hombres o mujeres, a menos que se demuestre lo contrario, ¿no? A menos que hayan papers, hayan investigaciones que realmente demuestren que uno u otro sexo realmente pueden contribuir más. Pero si es que no se llega a demostrar, o sea, de repente más es un sesgo de pensamiento más que realmente la realidad. Eso es. Ok, interesante. Muy bien. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Efraín, adelante. Gracias. Sí, es una excelente presentación de Carlos. Y tal vez yo quería, como complemento, yo recuerdo que hace un tiempo también hubo algo parecido aquí en el Perú, cuando hicieron el cambio de los policías que antes eran solamente varones y luego hicieron o empezaron a abrir plazas para policías mujeres, ¿no? Y la idea era que se suponía que las mujeres iban a hacer, digamos, una labor mucho más transparente en cuanto a lo que era la corrupción, las coimas y todo eso, ¿no? No sé si tal vez eso pueda asociarse al motivo de esta investigación, el hecho de tratar de relacionar el sexo de la persona que hace auditorías. De hecho, la auditoría también es una labor que requiere una gran base moral y ética, con las prácticas comunes a veces que tal vez se pueden ver más en el lado masculino, por lo que hay más personas también en esa actividad. No sé, estoy tratando de entender por qué lo enfocaron de esta forma, pero podría ser esa una razón, ¿no? Es una opinión. Gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias, Efraín, por el aporte. Em,
Ok, bien interesante. El artículo es, a ver, sí, Romy, adelante. No, en donde sí yo he visto esa diferencia de sexos y que sí va a favor de la mujer, por ejemplo, pero no tiene que ver con esta investigación, sino, por ejemplo, con lo que hacía el profesor Yunus, que no sé si lo conocen, que es con respecto a lo que es microfinancieras, que se empezó a trabajar en los años 70, 76, con respecto a darles créditos a estos microempresarios. Ahí sí se determinó que las mujeres eran mejores pagadores que los hombres, pero había un motivo, y ese era que la mujer es la que maneja el entorno familiar y muchas veces son mujeres solas, entonces no les queda otra que cumplir con la obligación crediticia y empezar a generar un círculo virtuoso, puesto que nadie les daba crédito. Y la única forma de acceder al financiamiento era siendo buena pagadora, y de esa manera comían tus hijos, porque los esposos, los padres estaban pues desaparecidos. Entonces, en ese sentido, dada esa necesidad, obligaba a que la mujer cumpla con la obligación. Pero en este caso, pues son directoras de empresas y por lo tanto no hay esa prácticamente necesidad de supervivencia que sí había en el otro caso, ¿no? Entonces son dos realidades distintas. Ujú. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Tiene que ver, a ver, todo lo que están comentando es cierto, ¿no? Y qué bueno que lo han mencionado ustedes, porque, bueno, primero hoy en día hablar de temas de género es bastante controversial, porque creo que, bueno, al menos en este tipo de foros no hay ninguna mala intención de hablar sobre género, pero quizás algunas personas pueden llegar a malinterpretarlo. Lo bueno del doctorado es que lo decimos de manera muy objetiva, ¿no? Y aterrizada. Además que lo han comentado ustedes. Primero, yendo un poco a lo que Carlos comentaba, el estudio trató de delimitar apropiadamente o de la mejor manera posible a la población estudiada y las condiciones de estudio. Si se quiere ver el éxito de la incorporación de mujeres en un directorio, este tema de cero margen o cero profits apunta básicamente a una delimitación de estudiar empresas que por lo menos no tengan pérdidas. Porque si es que tienen pérdidas, ya automáticamente no tendría mucho sentido ver pues si es que la incorporación de mujeres mejora la performance, si es que finalmente la empresa está perdiendo dinero, ¿no? Ahora, de todas maneras es interesante entender cómo es que uno va construyendo su artículo, su tesis, su estudio. Y sí, bueno, primero lo dijo Romy hace un ratito, pero lo mencionó Carlos también en sus conclusiones finales. Y es lo siguiente. Si incorporar mujeres en un directorio es bueno, y conforme más mujeres hay, mejor va, entonces efectivamente lo lógico es que el directorio esté conformado solo por mujeres y que no haya hombres, porque esa es la conclusión natural. Lo que sucede es que, eh, y ahí viene mucho la interpretación, por eso es que es importante saber distinguir qué cosas se está estudiando, cómo se interpretan los resultados, y es muy probable que aunque el paper habla sobre participación femenina, en realidad es muy probable que se esté hablando sobre eh, la mayor variedad posible dentro del directorio. O sea, mmm, me pregunto qué pasaría si todos fueran hombres y además todos fueran contadores. ¿Habría alguna diferencia en, por ejemplo, si todos fueran hombres y hubiese contadores, financieros, marqueteros, de recursos humanos, ingenieros industriales, abogados? ¿O habría alguna diferencia respecto a que todas sean mujeres, pero que todas sean eh, marqueteras? A que haya solo mujeres, pero de diferentes perfiles profesionales. Entonces,
Claro, podría haber un sesgo, como dice Romy en el chat, de que todas sean de la misma profesión. No obstante, el paper se protege a sí mismo, bueno, los autores se protegen, porque lo que dicen en general es, no estamos garantizando de que sí o sí, en todo aspecto y sentido, la incorporación de mujeres mejora la performance en empresas o la participación de mujeres en directorios. Pero es interesante y es un buen punto de partida y que nos permite, porque aquí sí hay una oportunidad. Si este estudio ha llegado a comprobar que conforme más mujeres hay en directorios que están primordialmente o exclusivamente conformados por hombres y que su incorporación mejora la performance, entonces la siguiente pregunta sería, ¿y hasta qué punto es conveniente y bajo qué condiciones? Porque podría llegarse a la conclusión de que la incorporación de muchas mujeres o solo directorios de mujeres podría terminar arrojando el mismo resultado que en directorios compuestos solamente de hombres. O quizás, quién sabe, no lo sé. Podría ser que un directorio solo de mujeres arroje peores resultados que un directorio solo de hombres. O quizás al revés, que efectivamente un directorio solo de mujeres arroje resultados mucho mejores que directorios solo de hombres o mixtos. Por lo tanto, existe todavía una oportunidad para explorar en ese sentido. No obstante, sí creo que el enfoque debería girar en torno al género como variedad, como heterogeneidad, como diversidad de perfiles, más que género. Solamente que, y también en la ciencia sucede, es mucho más atractivo vender el tema como género que como variedad de perfiles. Por lo tanto, también depende mucho, y en ciencia tampoco estamos libres, de qué tan atractivo queremos que suene el tema. De lo contrario, podrían no publicarnos. Otra opción también es que el paper originalmente haya estado dirigido a diversidad en general, pero que los árbitros, porque también suele suceder, los árbitros durante el proceso de revisión de pares pueden hacer sugerencias respecto a qué modificar, cómo modificar, que tu título no está bien, que tienes que cambiar tal o cual palabra, o tal término está mal, o modifica tal cosa en la metodología. Es decir, los árbitros cuestionan, también sugieren, e incluso algunas veces se ponen necios y dicen, yo no voy a aceptar este paper para esta revista si es que tú no cambias esto. Entonces, algunas veces no queda más remedio que cambiarlo. Obviamente hay personas que dicen, ¿sabes qué? No lo voy a cambiar, muchas gracias, retiro mi paper y me voy a otro journal. Si te puedes dar el lujo de hacer eso, enhorabuena. Pero habemos personas que no podemos darnos ese lujo. Por lo tanto, también influye eso. Muy bien, muy interesante, muy interesante. ¿Algún aporte adicional? ¿Alguna consulta o comentario adicional? Cristian, adelante. Esto sí, doctor. Bueno, esto simplemente para dar un aporte. Yo hace un tiempo, bueno, hago memoria de un libro que estuve leyendo de comportamiento organizacional del autor Stephen Robbins, donde menciona, pues, no, que no hay diferencia significativa entre la capacidad, las habilidades que pueda tener un hombre y una mujer. Por eso es que, bueno, hace referencia a eso, ¿no? De que de pronto hay diferencias, pero que no son significativas, que no se podría decir de pronto que la mujer tenga más capacidad que el hombre o que el hombre tenga más capacidad que la mujer, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay ciertas instancias en donde, bueno, gracias Cristian por el aporte, hay ciertas instancias en donde evidentemente la diferencia entre hombres y mujeres es clara. Por ejemplo, no vemos muchas obreras de construcción civil, por poner un ejemplo. Pero también sucede que en agroexportación, por ejemplo, las personas encargadas de la limpieza de las frutas y verduras suelen ser mujeres. Y la razón de esto, obviamente esto no es un fenómeno estudiado, al menos no hasta donde yo tengo entendido, pero sí ha podido ser evidenciado de parte de los empresarios agroexportadores,
y es que las mujeres tienen una mayor delicadeza en las manos a la hora de manejar las frutas y las verduras. Los hombres somos un poco neandertales en ese aspecto, ¿no? Entonces, para que el producto llegue de la mejor forma, tienden a contratar más mano de obra femenina que masculina. Lo cual es, a mí la verdad me parece fascinante, ¿no? Muy interesante. No lo veo yo como que me siento discriminado porque no podría yo trabajar en agroexportación y que estoy condenado a trabajar en construcción civil. Para nada. Sin embargo, es parte de la discusión. Es parte de la discusión. Romy, adelante. Cuando yo trabajaba en varias provincias y trabajé en Iquitos, y tenía una amiga que había vivido años en Japón, una amiga ya mayor, y ella me contaba que cuando vivió en Japón, su trabajo era, cuando todavía no estaba tan industrializadas las cosas, era poner unos chips pequeñitos en circuitos, y que toda la planta que ponía los chips chiquititos en esos circuitos eran mujeres. Y justamente por el nivel de precisión de que lo pongan exacto, no les importaba de qué etnia sean, como ella latina, otras hindúes, habían de todas las etnias posibles, pero puras mujeres que ponían esos chips chiquititos exactamente en el lugar donde les decían. Entonces ese tema de precisión, de cuidado, de agarrar las partes y que no se les malogren, de detallitos, para eso servíamos nosotras, en todo caso, ¿no? Para los japoneses. Hasta que se industrializó, ya toditas las despidieron en una. Bueno, nadie está libre de eso, ¿no? Por desgracia. Eso sí es cierto. Gracias, Romy. Bien interesante. Es que, a ver, el equilibrio de género debería en teoría mantenerse, sí, pero no debemos tampoco forzar el asunto hasta llegar a ser arbitrarios o imponer razonamientos que no vienen al caso, ¿no? Pero claro, ¿quién no quiere mayor participación femenina, por ejemplo, en ingeniería, en ciencias en general, en estudios, en maestrías, en doctorados? En todas las promociones que yo dicto, siempre son más hombres que mujeres. Bueno, casi siempre. Tengo casos muy puntuales, y es bien curioso, ustedes saquen sus propias conclusiones, porque yo me ciño únicamente a lo que está documentado. No obstante, cuando dicto una maestría en marketing, la mayoría son mujeres. Cuando dicto la diplomatura de marketing, la mayoría son mujeres. Y la maestría en recursos humanos, la mayoría son mujeres. Luego, maestría en operaciones, ya se imaginarán. Maestría en finanzas, no entiendo por qué, pero más hombres que mujeres. Maestría en supply chain, el mismo MBA, muchos más hombres que mujeres, cosa curiosa. Porque ahí sí no le veo mayor diferencia, ¿no? Ahí sí debería, o sea, más o menos por lo que uno puede apreciar, no tendría por qué haber una diferencia. O por último, que los porcentajes sean similares. Siempre va a haber un hombre más o una mujer más, pero que no sea tan marcada la diferencia. Muy bien, muy interesante. Isabel, adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Tengo una bulla aquí atrás, pero espero que no se escuche mucho eso y se me escuche más a mí. Bueno, solo quería comentar sobre esto último que está usted diciendo. Yo soy médico veterinario. Estudié a finales de los años 90 y en las promociones de veterinaria de todo el país, ¿no? Porque éramos pocas facultades en todo el país entonces. Ahora ya es un montón, ¿no? Es una moda casi. Estudiábamos muy pocas mujeres porque la carrera estaba orientada a la producción. O sea, producción de fibras de alpaca, de quesos, leche, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estaban en la fase final de lo que habían sido las liquidaciones de las empresas de propiedad social, ¿no? Las AIS, estas cosas. Y entonces, como ya estaban pasando a ser comunidades o empresas asociativas, ¿no? Con la nueva ley laboral y la nueva ley de tierras, entonces se necesitaban en el campo gente, veterinarios obviamente, agrónomos, etcétera, pero generalmente eran varones. Yo en mi promoción, por ejemplo, ingresamos 30 y éramos 3 chicas. Al final
terminamos 2 y algo, 15 varones, una cosa así. Pero ahora, por ejemplo, yo trabajo en Cayetano, en la Facultad de Veterinaria, 60% son mujeres, pero ya no es la producción, o sea, la carrera no está orientada tanto a la producción como tal, sino más bien al ambiente clínico, ¿no? De las mascotas, eso ha cobrado una importancia diferente al anterior periodo, ¿no? Entonces, ahora hay más veterinarias, hay más clínicas y hay más mujeres trabajando en eso, ¿no? Lo diría de esa manera, ¿no? Que el tiempo también hace y los contextos hacen que las mujeres se acomoden en ciertas actividades, ¿no? También un tiempo cuando trabajé en agricultura, por ejemplo, para lo que es la producción de fibra de alpaca, ¿no? Los hombres comercializaban muy bien, ¿ya? Pero las mujeres lo hacían mejor. Clasificaban, o sea, pensaban en el valor agregado, ¿no? En cambio, los hombres obtenían toda la cantidad de fibra o lana de oveja, inmediatamente querían deshacerse del producto. Y para ellos era contar el efectivo ya para las cosas que tuvieran que hacer. Pero en cambio las mujeres no, estaban viendo siempre, las mujeres directivas, ¿no? Que conducían estos tipos de emprendimientos, que financiaba el ministerio, ¿no? Siempre estaban viendo por el valor agregado. Y por ejemplo hicieron un primer proceso de clasificar la fibra, ¿no? Solamente de ponerlas fina, gruesa, blanco, negro, marrón, ¿no? Y eso para la industria ya era un avance enorme y el precio aumentaba. Entonces, ¿quiénes habían entrado en eso? Las mujeres. Y todo lo hacían artesanalmente, con el tacto, ¿no? Entonces, y los hombres ahí, por ejemplo, tardaron mucho en entrar en eso, ¿no? Bueno, ese era mi comentario, que algunos colegas también, de acuerdo a sus experiencias, han ido diciendo. Yo en la parte de agricultura lo he visto así, y también la parte de exportaciones, ¿no? Lo que usted acaba de decir, ¿no? Efectivamente es así. Más mujeres están, precisamente esas habilidades, destrezas que tienen, finas, ¿no? De hacer la selección. Bueno, los hombres también, pero no tanto, ¿no? Pero cada quien va desarrollando sus habilidades, y creo que no es un tema de solo género, por género alguien puede hacer más, sino también es el contexto y el tema de las habilidades personales, ¿no? Bueno, ese era mi comentario. Sí, sí, está espectacular. Te agradezco, Isabel, por el aporte. Qué interesante saber que eres médico veterinario. Fantástico. Eso quiere decir que puedes atender congresistas. Espectacular. Por Dios. Políticos y Qué funcionarios. gracioso. Yo creo que no solo congresistas, sino puedes ir a otros niveles más altos inclusive. Sí, hay de todo, sí, sí. Solamente que es más evidente en congresistas, ¿no? En otros casos ya hay elementos puntuales, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, bien interesante. Yo considero que, bueno, yo comparto la postura expuesta por todos. Bueno, aparte, Carlos, te agradezco por la exposición, muy interesante el paper. Creo que se han cubierto los temas correspondientes. Y sí, efectivamente no deberíamos sesgarnos hacia si la persona estudiada es hombre o mujer, o mejor dicho, hay que tomar nota de si es que es hombre o mujer, porque para la interpretación, la discusión de los resultados viene bien. Pero que sea una causal de una cosa o de otra, bueno, va a depender mucho de qué cosa estamos estudiando, sin duda alguna. Muy bien, muy bien. Ok, fantástico. Entonces, creo por lo pronto que como nos quedaban todavía Norberto y Nelson, creo que lo que se va a terminar dando es que como para la clase del sábado solamente tenemos bueno, solamente entre comillas, ¿no? A Roger, a Juan David, a Jesús y a Isabel. Entonces, probablemente Norberto y Nelson pasen al sábado, ¿de acuerdo? Esto sí lo vamos manejando conforme van dándose las cosas. ¿Por qué? Porque me gustaría entrar al tema de hoy, que en realidad es muy importante porque lamentablemente entre comillas, ustedes van a tener que
publicar su tesis en formato de paper. Y aquí vienen un poco mis sugerencias respecto a publicación. La publicación, como les he comentado, es indispensable, dado que... no había visto, perdóname, Romy, tu pregunta. Solo les hago una pregunta, a ver si las mujeres tienen más o menos capacidades que los hombres. Les hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el culantro y el perejil? El culantro y el perejil. Bueno, pero a ver, en LinkedIn creo que me salió la vez pasada una foto interesante, ¿ah? Me parece que el perejil es más como empinado y el culantro más redondo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Algo así? Porque huelen casi igual, ¿no? Una cosa, pero ahí está. Nelson lo va a buscar en Scopus, en un paper sobre, ¿no? Cómo distinguir culantro de perejil. Espectacular. Procura, Nelson, que sea editorial Elsevier para ir a los top journals sobre ingredientes, Por ¿no? la forma de las hojitas, es tal cual. Por eso era. Bueno, recién lo he visto hace 3 días, 4 días. O sea, si me preguntabas esto la semana pasada, definitivamente te iba a decir, no tengo idea. Ahora, es una fuente de información que no la reconozco aún como habilidad porque no he ido al supermercado a poner a prueba mis nuevos talentos. O sea, en otras palabras, podría tranquilamente no servirme de nada y en vez de perejil traigo culantro, es una posibilidad. Sí, totalmente. Bueno, fantástico. Sí, digamos, no tendría por qué haber ese tipo de diferencias, ¿no? Tan marcadas, tan curiosas. A ver, vamos a hacer una cosa. La publicación, como les decía, es muy importante. Ustedes, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un proceso tedioso, espero que se animen al final del curso a sacar adelante sus trabajos como papers para ir en coautoría conmigo, para que puedan sufrir por primera vez esa experiencia, porque puede ser bastante tediosa. Si no lo hacen conmigo, no se preocupen, van a tener otras oportunidades más adelante para sacar adelante ya sea sus propias tareas como únicos autores o en coautoría con otros doctores seguramente. Pero la publicación es indispensable, muy, muy importante. Trae bastantes satisfacciones. De hecho, yo a la fecha tengo 2 papers publicados con estudiantes doctorales y además un paper que no ha sido publicado, pero el año pasado participé con un grupo de estudiantes doctorales en CLADEA, en el Congreso Latinoamericano de Administración, cuya sede virtual fue SAN el año pasado, y fue muy interesante participar en el Congreso. Fuimos con un paper vinculado, bueno, como una derivación de un paper mío, y la publicación es muy satisfactoria y además te pone bastante en vitrina. Es cierto también que la publicación es requerida hoy para cualquier carrera, mejor dicho, para cualquier trayectoria académica. Entonces, voy a mostrarles algunas cosas que me parecen bastante relevantes. A ver, solamente un segundo, por favor. Voy a hacer mi inventario de cosas. Aquí, esto no, esto tampoco, ok, ya está. Muy bien. Hay muchos recursos interesantes que se pueden encontrar en la web. Y yo sugiero que ustedes empiecen a explorar no solamente la parte de la revisión de literatura, acerca de la estructura de los papers. Por ejemplo, este señor ha sacado varias publicaciones interesantes, se llama Ángel Borja, un español que está bastante bien considerado en la editorial Elsevier. Elsevier es esta editorial que está aquí en la parte superior, es la editorial que predomina hoy en día en el mundo científico, digamos, multidisciplinario. Pero fíjense lo que escribe esta persona, ¿no? How to prepare a manuscript for international journals. ¿Cómo preparar un manuscrito para journals internacionales? Entonces se empieza a hacer una serie de preguntas. Piensa acerca de por qué quieres publicar tu artículo y si es que es publicable o no.
Por ejemplo, hay preguntas que te tienes que hacer, y todo gira alrededor de lo que venimos conversando o vienen viendo ustedes en el doctorado. ¿He hecho algo nuevo e interesante? ¿Hay algo retador respecto a mi trabajo? ¿Está relacionado mi trabajo directamente con un tema caliente? Es decir, con un tema de actualidad que genere discusión hoy en día, que genere interés, que genere controversia. Y sobre todo, he propuesto soluciones a un problema complicado. Si las respuestas a estas 4 preguntas han sido que sí, entonces se puede empezar a preparar un manuscrito. Si fuesen que no, habría que tratar de repensar las cosas. Deberíamos también mantener, y acá hay muchas otras preguntas, y esto es de mucha reflexión. Por ejemplo, ¿el paper contiene suficiente material nuevo? ¿El tema está dentro del enfoque o del abanico temático del journal? Porque si no lo está, vamos a enviar nosotros nuestro manuscrito para ser rechazado. Entonces no podemos condenar nuestro manuscrito a eso. Está presentado de manera concisa y bien organizado. Quiero resaltar la palabra concisa. En ciencia, menos es más, y si lo que decías en 20 palabras lo puedes decir en 10, dilo en 10. Porque no sirve de nada utilizar muchas palabras cuando... Es más, denota experiencia, denota dominio del tema, si es que tú con pocas palabras dices lo mismo. Y eso se nota en un artículo científico. Ustedes tienen una gran ventaja que deberían aprovechar. Yo al menos la aproveché. Y es que primero tienen que tener lista su tesis completa antes de pasar a la parte de publicación del paper para poder doctorarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi tesis tenía 110 páginas, si no me equivoco. Y las 110 páginas las tuve que contraer a 15 páginas. Obviamente yo no quería perder nada de lo que tenía en mi tesis porque consideraba que todo era espectacular, todo era importante, etc. Conservé todo lo que pude, pero lo maravilloso de ese proceso fue que terminé con un paper de 15 páginas, pero que era un concentrado de ciencia, como no tienen una idea. Era un caldo de gallina, pero esos de levantamuertos. Porque era tan concentrado en información y tan concentrado en referencias. Tenía 130 referencias en 15 páginas. O sea, el sustento era fortísimo, muy relevante. Por lo tanto, ser conciso no quiere decir perder oportunidad o que el paper no sea potente. Ser conciso lo que te permite es ganar espacio para poder colocar otras ideas que si procuras que todas sean potentes, terminas con un documento espectacular. Desde luego hay que organizarlo bien, ¿no? Por supuesto. Hay métodos o experimentos presentados de tal forma que puedan ser, ojo, replicados, porque la idea de la ciencia no es solamente pretender presentar investigaciones que nos lleven a hallazgos simpáticos, sino que cualquier persona que acceda al paper debería intentar hacer exactamente lo que ustedes han dicho. Su paper va a ser, metodológicamente hablando, un paso a paso de lo que cualquier otra persona haría, y si es que lo hacen igual que ustedes, deberían llegar a los mismos resultados. Porque la ciencia es así, tiene que ser replicable,
Tú no puedes hacer lo mismo y obtener resultados distintos. Y si obtienes resultados distintos es porque no has hecho las cosas exactamente como estaban en el paper. Ahora, si es que lo hiciste tal cual y aún así salieron distintas, quizás el paper no narraba, no explicaba, no aclaraba algún factor relevante que ha pasado por alto o que hemos pasado por alto y será motivo para otro paper. Porque al no haberse mencionado y tú descubrir que no obtienes los mismos resultados y descubres por qué, entonces se abre un panorama para un nuevo tópico de investigación. Roger, adelante. Sí, si me permite un paréntesis. Bueno, encontré, no le hice la pregunta en su momento al profesor Guevara, pero estaba recordando que él nos comentó que había 3 tipos de investigaciones: la pura, la aplicativa y la metodológica, si es que bien apunté, y que nosotros estábamos obviamente en la primera, que era la investigación pura, básica, fundamental en búsqueda del conocimiento. Mi pregunta es, ¿estas plataformas solamente recogen este tipo de investigación, la pura, o recogen de las 3? Y en todo caso, si no recogen de las 3, en las otras 2, ¿en qué plataformas también se desenvuelven? No sé si nos puede un poquito comentar eso, aprovechando, digamos, que estamos en este tema. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo diría que es la primera también, pura. Lo que no quita que la investigación pura pueda tener una aplicación. Pero definitivamente no estamos en una consultoría. No es un tema practitioner en el que yo quiero resolver un problema específico para una empresa. Yo quiero encontrar patrones extrapolables, quiero encontrar cosas que le sirvan a muchas personas dentro de la delimitación que yo he definido. Por eso es que, y además por eso le hacemos tanto énfasis a la epistemología dentro de la filosofía, a cómo razonar sin falacias, siendo objetivo, porque la idea es extrapolar esto, tratar de proyectarlo a la mayor cantidad de personas o geografías o circunstancias posibles. Luego, en tus conclusiones y recomendaciones, tú puedes proponer algo. De hecho, la diferencia entre un tipo de doctorado como el PhD, por ejemplo, y el DBA que nosotros seguimos, es que el PhD sí pretende llegar a un conocimiento creado que es primordialmente abstracto. La abstracción representa ir más allá de lo práctico y concentrarse en el porqué de lo que hacemos más allá de cuál es su aplicación práctica. Podría no tener ninguna aplicación, podría no servirle a nadie, pero es interesante, filosófico, no deja de ser doctoral. En nuestro caso, y particularmente para Centrum, sí tiene que tener un impacto en el empresariado, en la economía, en la sociedad. Por lo tanto, es una combinación de ambas cosas. Los journals pueden publicar investigaciones que tengan el aporte doctoral en combinación con sugerencias de aplicación práctica. No te van a publicar una aplicación práctica directamente. O sea, un caso de éxito de cómo se hizo algo en una empresa y que funcionó, eso no te lo van a publicar. Tiene que ser algo meramente doctoral, con metodología, con todas las formalidades del caso. Eso sí. Correcto, muchas gracias. Muy bien, excelente. Es un poco difícil a veces hacer el quiebre, ¿no? Entre ambas cosas. Estamos acostumbrados a ejecutar cosas que si funcionan nos felicitan, pero aquí ya no es tanto si funciona o no, es un tema de vacío doctoral. Y sí, al principio resulta un poco complicado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los resultados se presentan adecuadamente, hay que presentarlos bien, hay que tratar de utilizar tablas y figuras que resuman bien la información para que sea amigable. La discusión es relevante, concisa y bien documentada. La discusión es vital. Las conclusiones son soportadas o son respaldadas por la data presentada. La data no debe ser que la data va por un lado y las conclusiones por otro. El lenguaje, la redacción es aceptable. La redacción
tiende a ser en tercera persona y de manera académica, con un español o un inglés formal. Figuras y tablas adecuadamente diseñadas, hay muchas, hay pocas. Todas las referencias son citadas en el texto. Entonces, es importante tener estas sugerencias en cuenta, dado que para poder mandar un paper deberíamos cumplir con todos estos puntos. Esto se los voy bueno, no enviar, esto lo voy a colgar en Canvas para que lo tengan, voy a colgar el link. Pero, por ejemplo, vamos al punto de escoger el journal. A ver, vamos a hacer un sondeo rápido. ¿En qué revista publicarían ustedes sus artículos doctorales? ¿Han pensado en qué revista podría ser? ¿O qué requisitos tendría que tener esa revista para considerarla como candidata para publicar su trabajo doctoral? El índice, profesor, el que sea Q1, Q2, Q3, Ujú. y Ok, el factor de impacto. muy bien, fantástico. Ahora, su tesis doctoral, dado que ustedes quieren ser doctores, entonces, digamos, siempre uno puede retarse a sí mismo, ¿no? Pero en la práctica, si lo mínimo que te piden es Scopus Q3, aunque no sé si ahora es Scopus Q4, no lo sé. Pero supongamos que lo mínimo que te piden es Scopus Q3. Busca un journal Scopus Q3, no te das problemas, ¿no? Porque, claro, el tema es que si tú buscas un Scopus Q1, que es muy probable que también al mismo tiempo sea Web of Science o JCR Q1, Q2, son journals mucho más quisquillosos a la hora de, de evaluar trabajos. Por lo tanto, probablemente sea relevante apuntar a un Scopus Q3, más allá, ahora, que tenga factor de impacto. Por más que el factor de impacto sea pequeño, lo importante es que tenga factor de impacto, porque hay revistas que no tienen un factor de impacto asignado, y esas probablemente o no van a ser aceptadas por Centrum, o cuando publiquen sus trabajos prácticamente no les va a contar como experiencia de publicación, porque tienen que tener al menos algo de factor de impacto asociado. Eso por lo menos, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué otros temas importantes tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros buscamos papers, yo me imagino que ustedes ya estarán familiarizados con la página scholar.google.com, ¿no? El Google académico, o scholar.google.com, es una muy buena herramienta para buscar literatura. Por ejemplo, si nosotros buscáramos... es más, les había dicho para buscar un término, creo, en la clase del martes. No recuerdo ¿alguien recuerda qué término era el que íbamos a buscar? Bueno, si no lo recordamos, ¿a alguien le interesa buscar un término en particular? Busquemos el concepto que decía de blockchain, a ver qué aparece. Perfecto, vamos con eso. Blockchain. Ok, nos vamos a demorar un poco en leer porque son 324.000 artículos, ¿no? Ok, ahora, cuando nosotros buscamos journals, es un poco complicado buscarlos por aquí. Se van a familiarizar con ciertas editoriales. Por ejemplo, Springer. Springer es una buena editorial. Springer. Ok. Supongamos que queremos nosotros buscar el tipo de artículos que nos convienen. En la búsqueda avanzada, deberíamos colocar blockchain, deberíamos colocar, mostrar artículos publicados en Springer,
Y además, deberíamos buscar literatura reciente. Por ejemplo, 2020, 2022. Van a desaparecer todos los que estén de 2019 para atrás. Tenemos 9.920, que siguen siendo bastantes, pero al menos ya te limitó a Springer, nada más. Por ejemplo, Blockchain-Based Business Process Management Framework for Service Composition in Industry. The Revolution of Blockchain, State of the Art and Research Challenges. Esto está interesante. 2021. Este es un estado del arte de blockchain. State of the Art and Research Challenges. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si tiene full view. Ajá. Ok, sí lo tiene. Aquí tienen un estado del arte. El estado del arte es el equivalente a una revisión de literatura. Por lo tanto, empezamos a revisar. Vemos cuál es la metodología que se ha usado. Peer-to-peer network. Cadena por bloques. Ok, perfecto. Fundamentals. History. Advantages. Characteristics. Disadvantages. Tipos. Technical details. Merkle Tree. Ok. Ok, parece que está bastante enriquecida la revisión de literatura. Ok, perfecto. Ahora, por ejemplo, podríamos acotar más la búsqueda. Blockchain for finance, por decir algo. 3.570. Ok. Blockchain for finance con la frase exacta valuation. 447. Ok. Conforme acotamos más nuestro tema, vamos a ir llegando a pocos papers. Por ejemplo, Blockchain for Finance, con la frase exacta, Stock Valuation. 8 resultados. Ok, interesante. Entonces, aquí sí yo puedo revisar con tranquilidad lo que he encontrado sobre blockchain para, y específicamente para, valorización de acciones. Para revisión de literatura está espectacular, pero me obliga a tener que ver en cada uno de los journals, tengo que ir uno por uno, tengo que ver cuál es cuál, tendría que irme directamente a la página web de Centrum, entrar a biblioteca, buscar cada uno de los journals, ver en qué quarter están, etcétera, etcétera. Entonces, para revisión de literatura está simpático, pero para ver en qué journal voy a publicar no está tan bueno. Hay varios métodos para escoger la revista. Uno de ellos es ver qué tipo de revistas se citan en los artículos que ustedes tienen como revisión de literatura. Pero otra forma simpática de hacerlo es por medio de los Journal Finder. El Journal Finder de Elsevier, vamos a cargar la página. El Journal Finder te sugiere potenciales revistas en donde podrías publicar. Enter your paper title here. ¿Alguien quisiera colocar algún título vinculado a sus tesis o RPs? A ver si ponemos finanzas conductuales. Ok. Que sería Behavioral Finance, ¿no? Exacto. Behavioral Finance. In emerging markets. Perfecto. Entonces, Behavioral Finance in Emerging Markets. Perfecto. Ese es nuestro título, ¿no? Tenemos que poner un abstract que sea suficiente. Entonces vamos a crear un abstract, por ejemplo. There is not sufficient studies
that undergo behavioral finance for decision making in emerging markets. Por poner algo, vamos a ver si esto es suficiente. Keywords, emerging markets. Vamos a ver si está. Behavioral. Ajá, hay bastante. Finance, a ver, factors. Behavioral finance, espectacular. Ok, emerging markets, behavioral finance, por decir algo. Field of research. Probablemente podríamos filtrarlo como no. Normalmente nosotros estamos en Business Management and Accounting o en Economics, Econometrics and Finance. O en Social Sciences en general. Pero no vamos a filtrar. Pongamos Find Journals. Ok. Está buscándonos algunos journals. Han encontrado 48. Y por ejemplo, este aquí no es muy alentador, ¿no? Por ejemplo, el nivel de coincidencia de la información provista con este journal, no hemos provisto mucha información, pero tenemos un journal de Economic Psychology que tiene un factor de impacto muy relevante de 2.037 y el ratio de aceptación es 8%. Quiere decir que de cada 100 artículos que se mandan, solamente 8 son aceptados. 92 son rechazados. Ok. Su tiempo de respuesta desde el primer envío es 4 semanas en promedio. Y a la publicación, 18 semanas en promedio. A ustedes les conviene medirse por la decisión de publicación, que es la primera. Porque para doctorarse, lo que necesitan es la confirmación de aceptación, no de publicación. Entiéndase como que una revista, primero, conduce el proceso de peer review, luego, si es que es satisfactorio, acepta, y luego de aceptar, recién publica. Por ejemplo, en el caso de mi artículo doctoral, se demoraron 6 meses y medio más o menos en el proceso de revisión hasta que se aceptó. Con la aceptación, cumplí el requisito. Pero desde que se aceptó hasta que se publicó, pasó 1 año. Por lo tanto, sería un crimen hacer que un estudiante doctoral tenga que esperar hasta que su paper se publique, ¿no? Basta con que se acepte y ya con eso fue aprobado que es doctor, ¿no? O doctora. En el caso de que el paper sea publicado de manera privada, no abierta, es gratis. Y si es que quisieses que desde el inicio el paper esté abierto a todo el público, tendrías que pagar $2.530. O sea, en otras palabras, que se quede privado nomás, ¿no? No nos interesa que esté abierto. Muy bien. Ok, tenemos el Journal of Economic Psychology. ¿Qué más tenemos? Journal of Behavioral and Experimental Economies. Ok. 6 semanas, 14%. Global Finance Journal. Interesante, tiene Behavioral Finance y Emerging Markets. Entonces, es importante ver cuáles son los tópicos en los que los journals están interesados. Journal of Economic Behavior, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ordenarlos distinto. Vamos a ordenarlos en base, el best match es cuál coincide mejor. Pero, por ejemplo, si tú quisieses publicar en el de mayor factor de impacto, el de mayor factor de impacto sería, paso, máquina, ya. Environmental, Innovation and Societal Transitions. 9.6, brutal, ¿eh? Espectacular. Ok. Y si quisieses tú una respuesta rápida, acceptance rate, un clásico, ¿no? A ver, ¿quiénes son más abiertos, ¿no?
Pacific Basin Finance Journal, 29%. 25, 23, a ver quién es el más quisquilloso de todos. Asia Pacific Management Review, 3%. Una cosa, pero... bueno, que no tiene impact factor. 5% European Research, ya. Bastante quisquillosos, ¿no? Ok. Por lo tanto, pueden ustedes... time to first decision. Esto también es importante. No quieren ustedes perder tiempo esperando a que el journal les responda. Por lo tanto, sería bueno ir a un journal que ustedes... que les responda rápido. Por lo tanto, ¿quién responde rápido? Borsa Istanbul Review, 2 semanas. International Journal of Management Education, 3 semanas. Ahora, ¿te responden rápido? Sí, diciéndote rechazado, ¿no? Pero te responden rápido. Ahora, puede ser que le den pase a la revisión de pares, también puede ser. Pero fíjense, pues, 3 semanas de respuesta para que 9% sea publicado, es que en 3 semanas o menos te van a responder diciéndonos gracias, pero no gracias, ¿no? Muy amable y sigue intentando. Por lo tanto, es un poco dramático el asunto, ¿no? Un poquito complicado. Ahora, si se han dado cuenta, el Journal Finder es una forma un poco más aterrizada de tratar de encontrar una revista idónea para publicar tu paper. Sobre todo, acotando a la disciplina que tú estudias con los términos clave. Ahora, algunas otras formas interesantes de encontrar revistas, vámonos a la biblioteca de Centrum. Me imagino que ustedes ya están estrechamente familiarizados con Web of Science y Scopus por medio de la biblioteca de Centrum. Si es que no lo están, sugiero que lo estén pronto. Biblioteca. Bases de datos. Buscadores sería para encontrar artículos. Sin embargo, vámonos al ranking de revistas. Scopus, SJR, Shimago Journal Rank, Shimago. Y aquí pueden encontrar los journals que buscan. Ahora, si están buscando un journal particular, pueden buscarlo aquí. De lo contrario, pueden irse aquí arriba a Country Rankings. En Country Rankings van a tener ordenado de acuerdo a cada uno de los países. En Journal Rankings van a tener de acuerdo a cuál es Q1, cuál es Q2, etcétera, etcétera. Por ejemplo, áreas. Business Management and Accounting no es lo suficientemente acotado. Como estamos en sistemas financieros, Economics, Econometrics and Finance. Ya está. Economics, Econometrics and Finance. Ok, tenemos 1166 journals. Obviamente, y fíjense ustedes, ¿dónde está el tremendo factor de impacto que tiene este journal? Quarterly Journal of Economics. Brutal. Ya es una cosa desesperante, ¿no? 34. Qué bárbaro. Por lo tanto, a ver, un segundo, muchachos. Permítanme 30 segundos nada más.
Muy bien, muchachos, ahora sí. Disculpen la interrupción, pero la maratón te desconecta del mundo entero. Ok, sigamos adelante. Entonces, dentro de los rankings, claro, alguien podría, o un estudiante doctoral con todo derecho, podría decir, yo quiero publicar en el Quarterly Journal of Economics, y si no publico ahí, entonces no publico. Ok, sí, puede ser, ¿no? No obstante, algunas técnicas interesantes. Sigamos acotando. Supongamos que nuestro paper es muy financiero. Vamos a finanzas. Ok. ¿Y dónde tienes más chances? Tú podrías, por ejemplo, ya tenemos 290 journals, nada más, ya es mucho menos. ¿Podrías apuntar a un Q3 o un Q4? Puede ser. Pero, ¿cuáles son las regiones más, entre comillas, no quiero decir permisivas, quizás más flexibles, más inclusivas? Puedes ir, por ejemplo, a un journal africano. Vamos a ver qué hay en África. Ah, espectacular. Tienes un Q1, ¿qué pasa? Ahí está. Un Q1, Review of Development Finance. También tienes el African Finance Journal. Podría ser interesante. Es un Q3 y tiene un factor de impacto de 0.24, que tampoco está mal. Un factor de impacto muy bajito de 0.10, 0.08, ya sería demasiado, ¿no? Pero 0.24 no está mal. Ahora, un journal sudafricano. ¿Dónde más también pueden haber oportunidades? En Asia. En Asia también hay oportunidades. ¿Desde cuánto se considera un factor de impacto interesante? Mayor a 1. Mayor a 1. Ah, ok, gracias. Mayor a 1. Ahora, interesante has dicho tú, ¿no? Porque para factor de impacto de supervivencia como investigador, con tal de que tenga factor de impacto, más que suficiente. No importa cuál sea, la cosa es que tenga, ¿no? Factor de impacto, entiéndase en términos de citaciones. Citaciones, el factor de impacto se calcula como el número de citaciones de los últimos 2 años dividido entre el número de citaciones de hace 3 años. Y eso te da, digamos, el avance progresivo de cómo se va citando este journal. Es más, acá en alguna parte figura, hay que entrar al journal. A ver, Quarterly Journal of Finance. Q1, 0.95 de impacto, ¿ah? Es un journal de Singapur. Vamos a entrar a este journal a ver qué encontramos. Por ejemplo, Quarterly Journal of Finance. Perfecto. El índice H es un índice interesante. ¿Alguien sabe cómo funciona el índice H? Es bien curioso ese índice. La verdad es que a veces hasta confunde un poco, es gracioso. El índice H quiere decir que, en este caso es 19, ¿no? Quiere decir que el Quarterly Journal of Finance tiene 19 papers con al menos 19 citaciones. Si tu índice H es 5, quiere decir que tienes 5 papers con al menos 5 citaciones. Entonces se vuelve bastante difícil incrementar tu índice H, porque tú puedes tener un paper citado 5.000 veces. Pero como tienes solamente un paper citado 5.000 veces, entonces no te sirve de nada. Si tuvieses un paper citado 5.000 veces y otro paper otro paper citado 3 veces, tu índice H sería 2. Porque tienes 2 papers que han sido citados al menos 3 veces. Uno que ha sido citado 3 veces y el otro citado 5.000 veces. Pero siempre rige el menor. Entonces, siempre, digamos que te ves influenciado por tu paper más débil, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, tú puedes tener 100 papers publicados y todos los papers han sido publicados al menos 5 veces. Por lo tanto, en ese caso, por más que tú tengas 5 veces, cada paper no coincide el número de papers con el número de citaciones. Entonces, tu H sería 5.
Entonces no parece muy justo que digamos, pero de todas maneras es una medida bastante rigurosa. Conforme mayor es el índice H, mayor es el impacto esperado. Es un journal, aquí están sus códigos de identificación, con esto te lleva a la página web, va de 2011 a 2020, está actualizado, perfecto. Scope, ¿qué publica este journal? Este journal publica, bueno, para variar, ¿no? Papers de alta calidad en todas las áreas de finanzas, incluidas finanzas corporativas, valorización de activos, econometría financiera, finanzas internacionales, macrofinanzas, finanzas conductuales, banca e intermediación financiera, mercados de capitales, administración de riesgo y seguros, derivados, etc. ¿Cuál es el punto? El punto es, no es esto solamente, esto no es suficiente para definir, esta es mi revista, sino que uno tiene que entrar a leer los papers que están contenidos, que son publicados, para ver si es que son o están en la línea de lo que yo quiero publicar. El histórico para econometría, Q2, para finanzas, Q1, para estrategia y administración, Q1 fue Q2 previamente. Y por aquí estaba el factor de... Qué raro, qué raro que no esté... Bueno, qué curioso. Q1, factor de impacto 0.95 y las estadísticas correspondientes. Entonces, en función de esto, uno puede ir tomando decisiones también respecto a qué revista, en qué revista vas a publicar. Ahora, ¿qué papers vas a citar? Ahí no hay ningún problema. Tu revisión de literatura es mientras más mejor, vas buscando citas, espectacular. La citación no es el problema. El problema es saber escoger la revista en la que vas a publicar. Y así como tienes esta revista que es Q1 en Asia, tienes otras, como por ejemplo, vamos a bajar un poco. Ah, ya estamos en Q4, ¿tan rápido? Ah, bueno, es que son 22, ok. Q4, ya. ¿Quieres raspar la olla? Supongamos que el profesor Guevara te dice, mínimo Q3, Q4 ni hablar. Bueno, qué pena. El Indian Journal of Finance, el Journal of Emerging Market Finance. Q3, Journal of International Commerce, Economics and Policy. Singapurense también. Pakistaní, Pakistan Journal of Commerce and Social Science. Perfecto. Este candadito, ¿qué significa? Que es un journal abierto, open access. Todos los artículos son públicos, pueden ser accedidos con toda tranquilidad. Muy bien. Entonces, encontrar una revista puede ser bastante tedioso, pero ahí no terminan los problemas. Ya hemos visto que existen journal finders, ya hemos visto que existen las bases de datos, ya hemos visto que tenemos que tener en cuenta nuestras palabras clave, nuestro abstract, tratar de ver en qué journals publicaron a quienes hemos citado y tratar de encontrar una revista. Supongamos que la encontramos la revista. Ahora, ¿qué viene? Lo que se conoce como Double Blind Peer Review Process, o proceso de revisión de pares doble ciego. El proceso de revisión de pares doble ciego significa que quienes te revisan no saben quién eres tú y tú no sabes quién te revisa. El único o la única que sabe esto es el editor. El editor es la única persona que conoce quién revisa a quién. Nadie más lo conoce por un tema de anonimato y objetividad. Ahora, ¿cómo funciona el peer review process? Ok, ¿qué es lo más probable que vas a recibir? Es más, ¿qué piensan ustedes que sea lo más razonable o lo más probable que vayan a recibir?
Observaciones para corregir. Ok, una opción es observaciones para corregir. ¿Qué otra cosa podríamos recibir? El autor envía su paper, ¿no? Envía su paper con toda la fe, con toda la esperanza, y lo envía al journal. Lo más probable que vayas a recibir se conoce como un segundo, por favor. Ahora sí. Se conoce como desk rejection. Mandas tu artículo, el editor lo revisa y dice, ya revisé el artículo, no le veo sentido a iniciar el proceso de peer review porque muchas cosas. O el tema no es el idóneo, o la metodología es muy simple, o el tema es aburrido, o no es actual, o simplemente no es doctoral, no aporten absolutamente nada, y te devuelven el artículo diciendo, bueno, no es para esta revista. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que la mayoría de desk rejections pueden demorar mucho tiempo, te hacen perder tiempo. Por eso es importante revisar el tiempo promedio de respuesta de las revistas. Pero más allá de eso, otro problema que tenemos es que normalmente las revistas, por un tema de educación, por un tema de formalidad, no te suelen decir la verdadera razón por la que te han rechazado el paper. Es decir, te dicen muchas gracias, pero por desgracia estamos en este momento recargados de trabajo, o no es exactamente el corte de la revista. Y en la práctica lo que te deberían decir es, oye, tu paper es una desgracia, la metodología es una porquería, o retírate del mundo de la investigación y dedícate a otra cosa, algo por lo menos. Pero no te lo dicen, no te lo dicen. Son muy pocos journals los que te dan feedback sobre qué cosas has hecho mal. Ahora, existe la posibilidad, como les decía, de que el desk rejection sea ya sea con feedback o sin feedback. Con feedback, el 10% de las veces. Sin feedback, el 90% de las veces. Ahora, también existe otra posibilidad, vamos a ponerlo, digamos, en un color un poco más alentador. El journal, entiéndase el editor, ojo, el editor. El editor es el encargado de administrar esto. El editor podría decir, mira, démosle una oportunidad. Si el editor le da una oportunidad, entonces ahí empieza lo bueno, ya has pasado por un primer filtro, vamos bien. Ahora vienen los árbitros anónimos. Los árbitros anónimos, primero que trabajan ad honorem, no cobran por su trabajo. Primero, son expertos. Segundo, publican. Tercero, ad honorem. No cobran por su trabajo. Lo hacen única y exclusivamente por el prestigio de ser árbitros, porque se consideran expertos en el mundo científico. Los árbitros podrían decirte básicamente dos cosas. Obviamente el camino nuevamente sería una curva roja, ¿no? Algo así como no. Y por lo tanto, no. Se acabó. Y eso puede ser
con feedback o sin feedback. El 10% de las veces es con feedback y el 90% de las veces es sin feedback. Lo mejor que puede pasar, lo mejor que podría suceder, es que los árbitros empiecen a hacer la revisión y eventualmente empiece el ida y vuelta. Los árbitros sugieren y tú subsanas. Los árbitros vuelven a sugerir y tú vuelves a subsanar. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces puede suceder esto? Va a depender de la calidad del journal. Ahora, conforme más reputado es el journal, más veces va a rebotar el paper. Y no existe un tiempo específico para o entre una revisión y otra. Es más, los journals Financial Times, normalmente desde que envías tu paper hasta que lo aprueban, ojo, en Financial Times, Top 50, puede demorar entre 1 año y medio y 3 años. Desde que envías tu manuscrito hasta que se acepta. Es súper riguroso. Juan, adelante. Juan David, ¿te escuchamos? Doctor Arana, sí, señor. A ver, entiendo perfectamente que no es ético enviar un paper para la revisión y postular un paper a 2 revistas. Correcto. Ahora bien, si mi intención es, por ejemplo, presentarme a una revista internacional, de pronto en un Q3 o en un Q2, podría yo, y si esto no implica una falta ética, enviar de forma previa a una revista importante, por ejemplo, aquí en la galería, aquí en Colombia, o en Perú, para que me den el concepto, para que me den observaciones previas, y con dichas recomendaciones, con dichas mejoras, retiro el paper de dicha revista y lo envío al journal donde realmente lo quiero publicar. ¿Eso sería considerado una falta ética de parte del investigador? Sí, sí sería considerado una falta ética, porque lo que pasa es que tú no controlas el proceso de peer review process como quisieras controlarlo. También ha sucedido que tu paper es tan bueno que lo recibe el editor y dice, esto es una maravilla. Ni siquiera va a pasar proceso de peer review, aprobado. O lo manda a proceso de peer review y los árbitros dicen, oye, es una maravilla, espectacular, aprobado. Y en lugar de recibir sugerencias, lo que recibes es, bueno, su paper ha sido aprobado, por favor subsane estos últimos detalles para que pase a publicación. Entonces, el hecho de que no pueda ser enviado a varias revistas gira primordialmente en torno a evitar que 2 revistas vayan a aceptar el mismo manuscrito, porque no se ve como que ha sido aceptado en 5 universidades distintas y tú escoges a cuál ir y te sientes más halagado conforme más universidades te aceptaron. Eso es completamente normal. Uno puede postular a 10 universidades, las 10 te aceptan, te sientes halagado y escoges la mejor. En el caso de los journals, sí hay que tener mucho cuidado porque, es más, la comunidad científica es un mundo pequeño y entre editores se conocen, se pasan la voz. Entonces, no es bueno quedar mal con un editor porque podría traerte problemas en el futuro. Eso definitivamente. Por lo tanto... Muchas gracias. Sí, no lo recomiendo. No lo recomiendo. Perfecto. Espectacular. Muchísimas gracias. A ti, Juan David, muchísimas gracias. En ese caso, excúseme, doctor Arana, Sí. lo que pasa es que, pues, naturalmente uno en este proceso se siente solo, o está solo, más que sentirse.
Luego, entonces, para uno recibir de pronto un feedback, la mejor alternativa es llevar el paper de una ponencia, por ejemplo, Un con un congreso. resultado preliminar, Claro, para que le exactamente. peguen, lo arrastren, y de ahí sí ya coge uno las observaciones y lo postula. Correcto. Tú puedes llevar tu paper a un congreso con el objetivo de recibir feedback y y el congreso luego te va a preguntar si quieres publicarlo, ya sea en los proceedings de de la conferencia, o hay algunos journals que están afiliados a conferencias. Entonces, esos journals le dan más prioridad a los papers presentados satisfactoriamente en los congresos, porque ya tienen un prefiltro. Por lo tanto, tienes la posibilidad de publicar tu paper en ese tipo de journals afiliados. Pero tú tranquilamente puedes decir, no, muchas gracias, pero no acepto que se publique el paper ni en los proceedings, ni en alguno de los journals afiliados, solamente autorizo que se cuelgue o se publique el abstract del paper en la página web, en las revistas, pero solo el abstract. Entonces, cuando tú vas a otro journal, el journal te va a hacer firmar una declaración de exclusividad de derechos. De hecho, todos los journals piden eso. Entonces, firmar dos actas de exclusividad de derechos porque estás mandando a dos journals distintos, definitivamente no es ético, ¿no? Pero en el caso de que tú hayas negado publicar tu journal en algo o algo, una instancia vinculada a un congreso, ya tú le dices al otro editor, por si acaso yo he llevado mi paper, a la hora que publicas te aparece un espacio de notas al editor o comentarios para el editor. Y tú le colocas, estimado editor, quisiera comentarle que yo este paper lo postulé para un congreso, fue aceptado, lo expuse, recibí feedback, he incorporado el feedback, ya formalicé la negativa de publicar el paper en ese congreso, y por lo tanto estoy postulando a su revista para que en caso de ser aceptado el paper, los derechos pasen, porque uno cede los derechos de autor, los derechos morales permanecen con nosotros. Es decir, tu nombre va a figurar en el paper, pero los derechos de autor son cedidos completamente a las revistas científicas. Por lo tanto, ese artículo en términos de derechos de autor ya no tiene ningún valor para ti. Solamente derechos morales de tu nombre. Muchísimas gracias, doctor. Encantado, encantado. Gracias, Juan David. Ok, espectacular, muchachos. Respecto al proceso de Double Blind Peer Review Process, puede durar mucho tiempo, puede durar poco tiempo, puedes tener suerte, puedes no tener tanta. La clave para no tener que atravesar por un proceso dramático de revisión es escoger bien la revista. Estudiar bien a dónde vas a enviar tu paper. Son muchos factores y nadie tiene la respuesta correcta. De hecho, hasta ahora, los académicos seguimos debatiendo respecto a dónde sería mejor enviar alguna investigación. Algunas veces recomendamos un journal, oye, este journal es bueno, responde rápido, aunque sea te rechazan, pero te rechazan rápido, y no pierdes tiempo en esa revista. Entonces, por ahí va un poco la cuestión. Entonces, ustedes pueden buscar diferentes tipos de journals, pueden buscarlos por los journal finders, pueden buscarlos por las bases de datos, por países, por regiones, factores de impacto, a mayor factor de impacto, más complicada la revista, menor factor de impacto, un poco más accesible, y el proceso de peer review. Y una última forma de enterarse de cómo van los procesos en cada una de las revistas es conversando con colegas o en su defecto creando un perfil en la red social científica. Así como hay Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, la red social científica por excelencia a la fecha es ResearchGate. Dicho sea de paso, yo no tengo un perfil en esa red social, o sí lo creé, pero no lo actualicé nunca. Pero es una red social en la que se habla todo el día sobre investigación.
Por lo tanto, ustedes podrían hacer una pregunta abierta, así como en Facebook alguien pregunta, ¿alguien sabe, alguien conoce? En ResearchGate podrías tú decir, oye, ¿alguien ha publicado alguna vez en este journal? ¿Qué tal le fue? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Recibieron feedback? ¿No recibieron feedback? Etcétera, etcétera. Entonces, una opción interesante también sería que accedan a ResearchGate como red social científica para consultar. No viene mal. Muy bien, muchachos. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Obviamente, en el marco de los journals financieros, nos hemos concentrado más en la búsqueda o utilización de las herramientas para journals financieros. Pero en la práctica pueden utilizar esto para el tópico que gusten. No hay ningún problema, no está limitado a que sea journals financieros nada más. Efraín, adelante. Gracias. Una consulta respecto a la publicación. Una vez que uno reciba la aceptación a una, digamos, a una revista o a una, sí, a una revista, ¿no? ¿Hay que hacer algún pago una vez que uno recibe la aceptación? Buena pregunta, buena pregunta. A ver, aquí hay que hacer una distinción importante porque existe el concepto conocido como journals predadores o depredadores, o en inglés predatory journals. Entonces, fíjense en esto, ¿eh? La gran mayoría de revistas no cobra por publicar. Eso es un hecho. Y definitivamente, si tienen la opción de mandar su paper a una revista que cobra y a una revista que no, lo recomendable sería que manden a una revista que no cobra. Porque cualquier revista va a querer publicar su trabajo si su trabajo es científicamente riguroso e interesante. Por lo tanto, el dinero no está de por medio. Sin embargo, existen algunas revistas que sí cobran, pero va a haber que identificar qué revista es. Por ejemplo, si es una editorial reputada, como por ejemplo Emerald, Emerald se caracteriza por cobrar. Emerald, bueno, no digo que siempre cobra, pero Emerald suele cobrar. Pero los journals de Emerald son conocidos como rigurosos y científicos. Y no evalúan un paper para generar lucro, sino evalúan un paper para eventualmente cobrar un fee para mantenerse activos, porque nadie los financia. Sin embargo, Emerald es prestigiosa, por lo tanto valdría la pena publicar ahí. Pero si no es Emerald, Springer, John Wiley & Sons, Elsevier, Oxford, o los propios journals de Harvard, Wharton, etc., si no es cualquier otro journal donde no reconocen el prestigio de la editorial o de la universidad a la que pertenece el journal, o incluso que les va a empezar a suceder que les llegan correos electrónicos, porque a mí me llegan correos electrónicos 2 a 3 veces por semana. Journal tal, ven, publica con nosotros, tu paper sale calientito, tú no te preocupes, lo mandas nomás y te lo publicamos. Y encima tienen un factor de impacto brutal. Son journals recientes que buscan trabajos de calidad, sí, no publican cualquier cosa, pero te ayudan mucho en que tu paper esté bien hecho, te ayudan con el formato, tú pagas $1,000, $800 y te publican el paper. Ese tipo de revistas son predadoras, predatory journals, y no deberían ser considerados como parte de las posibilidades de publicación. Por lo tanto, tengan cuidado. Lo más práctico sería, ¿saben qué? Donde yo mande, no me cobran. Listo. Pero está Emerald, por ejemplo, que siempre cobra y no tendría nada de malo que publiquen ahí. Así que evalúenlo ustedes, ¿no? De acuerdo a lo que puedan averiguar. Ojo, eso sí, cualquier pago se hace no antes, sino después, una vez que su paper ha sido aceptado.
Muy bien, ok, estimados estudiantes, como les decía, espero que hayan encontrado esta información útil, relevante. Los temas de hoy, los papers, les voy a enviar también el correo de reflexión que les envié el martes. Conforme van exponiendo sus papers, por ejemplo, quienes expusieron papers el martes, ya han recibido un pequeño feedback y la nota correspondiente por correo. Los papers expuestos el día de hoy recibirán también un correo con un pequeño feedback y con la nota asignada. Así que poco a poco vamos a ir cubriendo las notas, ¿de acuerdo? El sábado deberíamos terminar de presentar todos los artículos y me entusiasma muchísimo la próxima semana. ¿Por qué? Porque la próxima semana empezamos con las exposiciones de las RPs para ver en qué barbaridades están metidos, a ver en qué los podemos ayudar. Muy bien. Por favor, siéntanse completamente libres de escribirme. Si necesitan ayuda, yo sé que los entregables van a ser modificados en coordinación, las fechas van a ser modificadas en coordinación con Romy, pero las RPs ya deberían estar listas y mi expectativa es que la próxima semana las revisemos para que reciban el feedback de todos, particularmente quienes son financieros, pero quienes no, no se preocupen. Un doctor tiene que estar preparado para dar feedback desde una perspectiva objetiva, doctoral, más allá de su disciplina, así que tienen que empezar a familiarizarse con otras disciplinas, así que vendrá muy bien. Muy bien, muchachos, ¿alguna duda, consultas, comentarios hasta este punto? Juan David, adelante. Sí, doctor Arana, una preguntita es, quiero comentarle una situación personal, o no sé si le escriba de pronto un correo electrónico. Como prefieras, ¿te sientes cómodo mencionándolo ahorita? O si gustas, mándame un correo y yo te respondo a la brevedad posible. No hay ningún problema. Perfecto, muchísimas. Quería preguntarle antes de escribir, ya mismo se lo envío entonces. Muchas Uy, gracias. si te contara, si todos me preguntaran antes de escribirme, y todos los correos que me han escrito, te agradezco más bien la deferencia de preguntarme si me puedes escribir, pero no, escríbanme todos los correos que quieran, todo lo que necesiten, por favor. Si no saben qué journal, si no saben cómo definir su tema, RP, cualquier otra duda doctoral, no se preocupen, escríbanme con toda confianza. Muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias, Juan David, y muchas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este segundo día. Espero que estén disfrutando también el curso del Dr. Peña, que se diviertan. Mañana tienen clase con él. Y nos vemos el sábado para terminar con las presentaciones de esta semana. Muchas gracias a todos. Que les vaya bien. Luego. Gracias. Luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.